serie de mensajes es una serie de mensajes que yo repito año a año. ¿Sí? Algunas de las series que tengo aquí los domingos, repito año a año la serie que hice años anteriores, pero obviamente cambia el mensaje. No repito el mismo mensaje, ¿no? Va cambiando el mensaje, pero sí el tópico es el mismo. Y a esta serie yo la denomino de película, es una serie de película y tomamos alguna película famosa o conocida, ¿sí? Para usarla a modo de parábola. ¿Ustedes saben lo que es una parábola? Una parábola es una forma de explicar un concepto espiritual, pero desde un saber que todo el mundo tiene, ¿no? Entonces Jesús usaba la parábola del sembrador y todos sabían en el contexto de Jesús, porque era un contexto rural, qué significaba sembrar una semilla y que el labrador saliera a sembrar y qué se pasaba si salía yuyo ahí que la ahogaba. Todos sabían sobre ese tema, entonces Jesús explicaba este concepto espiritual muy, muy profundo con una explicación bien sencilla que todos pudieran entender. Y esto mismo hacemos y hago yo con esta serie de películas. Y hoy vamos a arrancar con una película que yo creo que la gran mayoría de ustedes habrá visto o conoce por lo menos el argumento, que es la película El Rey León. ¿La conocen? El Rey León. ¿Les gusta o no? ¿Les gustaba El Rey León? Vieron que hay una nueva versión que no es animada. Es una hermosa película, ¿no? Para los que no la vieron, pero yo creo que todos la deben recordar, El Rey León se trata de un león que se llama Simba, que era hijo de un rey, pero que era el Rey León justamente, Mufasa, era su papá, el rey. Y cuando nace este leoncito, cachorro, comienza la película que lo van a presentar como el futuro rey, el sucesor al trono de su papá, Mufasa, y hay toda una fiesta ahí de los animales cuando presentan al Rey León, a este Simba chiquitito, que lo levantan ahí con la famosa canción, ¿no? Que arranca para nosotros, cigüeña, pero no dice eso, no. Algo así dice. Y yo me encargué de buscar, ¿viste? Porque digo, esto no estará haciendo un balicho, algo. No, dice, ahí viene el león padre, algo así, dice, como que hay una presentación del león y todo lo demás. Bueno, está buenísima la canción. Y entonces sucede un problema que es el nudo de esta película, que Simba se va a jugar, se pierde, y el papá, viene una estampida de búfalos, creo que eran, y el papá lo salva, pero para salvarlo, el papá termina siendo chocado por esos búfalos y termina muriendo. Entonces Simba, cuando vuelve, se encuentra con su tío, Scar. ¿Se acuerdan de ese tío malvado? Y ese tío lo empieza a culpar de todo lo sucedido, porque en realidad, secretamente en el corazón de Scar, lo que estaba era que él quería quedarse él con el trono de Mufasa, ¿no? Entonces quería tener una tiranía ahí y gobernar a su placer a todos los animales, y entonces lo culpa y lo trauma tanto que Simba se termina yendo del reino y termina lejos de su propósito, que era ser el rey sucesor de su papá. Ahora, quiero tomar estos tres personajes y justamente tomarlos a modo de parábola, casi más que una parábola, a modo de fábula, ¿no? Como es esa historia. Y en este sentido, tomándolo así como parábola, todos somos un poco Simba, ¿no? Yo quiero que vos te reconozcas, en cada parábola vos tenés que buscar. Una vez escuché a un predicador que me encantó, que dijo, en cada parábola vos tenés que buscar quién sos vos. ¿Sí? Por ejemplo, la parábola de los dos deudores. ¿Cuál sos vos? ¿El que debía poquito o el que debía mucho? Somos todos el que debía mucho, porque el que debía mucho le debía al rey, y el rey representa a Dios. Así que dice, ¿cómo no? Si Dios te perdona tanto, ¿cómo vos no vas a perdonar a tu hermano que te hizo alguna cosita, no? Entonces siempre en cada parábola tenés que buscar a quién representás vos, ¿eh? Y yo creo que somos todos en esta parábola un poco como Simba, porque todos fuimos creados con un propósito. De hecho, Pedro lo dice así, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. La palabra ahí real significa que somos reyes, somos sacerdotes y somos reyes, somos un linaje
escogido. Somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes ustedes no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido, antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. Esta es la primera de Pedro 2, 9 y 10. Somos un pueblo real, somos un pueblo de reyes y sacerdotes. Y así como Simba en la película había nacido como heredero en el reino, nosotros también somos un pueblo de reyes y sacerdotes. De hecho, Pablo lo dice de esta manera, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, ¿qué dice ahora? Somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Somos herederos, ¿y de qué? ¿Sí? Somos herederos de un reino, del reino de Dios. Estamos en ese reino, en el reino de Dios, como coherederos con Cristo. Cristo, nuestro Rey, y nosotros también como hermanos por la gracia de Dios, porque el Padre nos invitó a la familia, nos adoptó como hijos, antes nosotros no lo éramos, y ahora nos adoptó como hijos y nos hizo coherederos con Cristo. Así que somos herederos del reino y herederos del reino de Dios. Yo creo que esta realidad tendría que a nosotros como inflarnos el pecho de alguna manera y de visualizar y decir, ¡wow! ¡Qué impresionante! Todo eso soy yo. Porque a lo mejor vos lo escuchás acá desde algo que yo digo y vos lo estás solamente escuchando. Pero yo quiero que te lo apropies. Bueno, yo soy un rey y sacerdote para Dios. Él me hizo parte de un linaje escogido. Soy un hijo, una hija de Dios. Soy un coheredero con Cristo del reino de nuestro Dios. ¿Eso vos lo creés o no? Bueno, eso te tiene que poner súper feliz, pero además te tiene que dar una postura ante la vida. Yo te decía anteriormente cuando vos vas a pedir algo, ¿no? A nivel laboral, pero vos tenés que gobernar sobre las circunstancias, inclusive antes de tener que vivirla. ¿Por qué? Porque un rey lo que hace justamente es tomar decisiones de gobierno, ¿no? Toma decisiones un rey sobre lo que está aconteciendo. Vos tenés que gobernar sobre tus circunstancias. Todos somos parte del reino de Dios, pero cada uno le toca un territorio, un propósito para gobernar sobre tus circunstancias. ¿Qué son tus circunstancias? Bueno, todo tu entorno, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel de tu salud, a nivel de todo lo que vos sos y representás. Vos podés manifestar el reino de Dios en tu circunstancia, pero para eso primero tenés que volver para atrás y decir, bueno, yo realmente soy coheredero con Cristo, realmente soy un linaje escogido, realmente soy real sacerdocio, porque Dios, no porque nosotros merezcamos algo como cantábamos antes, sino por lo que hizo Jesús por nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora la pregunta entonces que surge es, ¿estamos viviendo de acuerdo a esa realidad? Yo quiero que pienses en tu realidad y que vos pienses si realmente estás viviendo de esa manera, gobernando sobre las circunstancias y no siendo gobernado por las circunstancias. Todos tenemos que atravesar distintos tipos de circunstancias. Las circunstancias no son evitables. Las cosas que sucedan y que pasen en nuestra vida, que tengamos que atravesar, eso no es algo evitable. Huir de las cosas nunca va a ser una solución. La solución siempre es enfrentar algo y enfrentarlo con la certeza de que yo puedo gobernar sobre esa circunstancia y que no la circunstancia me va a gobernar a mí. El otro día hablábamos acá con el equipo de adoración que los súper felicitaba y
Bueno, recién le dimos un aplauso y Cantares, claro, Cantares, me tengo que acordar que se llaman de esa manera. Cantares es el mejor equipo de adoración de la ciudad. Hay muy buenos, muy buenos, pero entre ellos son los mejores, son los nuestros, ¿viste? Y les decía, los cantantes son personas realmente muy valientes, los que cantan, ¿no? Los que cantan son personas muy valientes, porque el que tiene la guitarra, el que tiene el teclado, la batería, ni hablar, y el bajo, están detrás de un instrumento, ¿no? Yo me pongo atrás de acá, e inclusive si yo me equivoco en tocar una tecla que no va, ¿viste? No pasa nada, porque estoy acá atrás, nadie, ni se enteran, algunos ni saben que hay un teclado acá arriba. Así que, porque tenés que saber cuál es el sonido del teclado. ¿Vos podés identificar entre un teclado y una guitarra? Bueno, un día vamos a hacer un juego con los ojos cerrados, ¿no? Pero el cantante, pobrecito, está acá y está atrás de este aparatito chiquitito y después sos vos, ¿no? Y tu voz, ¿no? Entonces, hay una cuestión que es muy importante que es ser seguro para cantar, ¿sí? Es más, no importa tanto si vos la pegás bien a la nota, eso es trabajable, tenés que trabajar para afinar mejor, pero lo primero que tiene que tener un cantante es seguridad, ¿no? Seguridad. Ahora yo lo traslado esto a nuestra vida. ¿Vos sos una persona segura? ¿O sos una persona que vive atemorizada, con miedo, con dudas? Algunas cosas que te pueden dar la pauta de inseguridad. Tengo dudas de encarar cosas o no. Y uno empieza a naturalizar eso, ¿cierto? Pero no son dudas, en realidad yo soy muy precavido. Uno empieza a adornar algo que en realidad no es así. Yo soy muy precavido, entonces a mí me gusta tener todo claro. ¿Ves? Tan claro es que hace 20 años que estás esperando para hacer algo y ya no lo hiciste. Entonces, el tema, obviamente podemos hablar, ¿no? Estamos hablando de inseguridad, después podemos hablar de que el que es un tiro al aire y como dijo Javi, no planea nunca nada. Eso sería otra cosa, ¿no? Sería el otro extremo, ¿no? Pero a lo mejor estamos adornando la inseguridad por no tomar una decisión de gobierno, cuando ya más o menos tenemos las cosas que decimos, sí, creemos que es por ahí, bueno, vamos para adelante. Porque es una cuestión de decisión. Y eso puede ser una de las cosas que nos esté limitando en vivir y en poder responder esta pregunta que les acabo de hacer. ¿Estoy viviendo de acuerdo a la realidad de alguien que es un hijo de Dios y que tiene esa capacidad de reinar? Y si no es así, si no estoy viviendo en esa condición, ¿por qué? Porque tiene que haber un porqué. Porque si yo te pregunto, ¿pero vos no lo creés que sos rey? De hecho lo pregunté hace un ratito y todos dijeron amén. ¿Vos no lo creés? ¿No creés realmente que Dios te hizo su hijo, su hija y que quiere lo mejor para vos y que además vos podés gobernar sobre todas circunstancias, sobreponerte? Vos capaz que me decís sí, pero quizás me decís como el papá de aquel chico endemoniado, sí, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad, porque la verdad que los hechos no lo demuestran. Entonces el papá ahí descubrió el porqué. Él pudo confesarlo incluso, dijo, mi problema es que yo creo, pero de alguna manera mental, digamos. O sea, yo entiendo el concepto, Jesús sana, lo entiendo, pero no lo puedo creer y aplicar para mi hijo. Jesús libera, lo entiendo, es un concepto que yo acepto, pero no lo puedo aplicar en la vida mía, en mi familia. Entonces ahí es donde el padre descubre su problema, su por qué. Porque soy un incrédulo. Y no hay problema de decirlo, vos decirlo abierto. La verdad que soy más incrédulo yo. Yo me voy re entusiasmado de la iglesia, pero llega el lunes, Martín. Me empiezo a quejar de nuevo, empiezo a dudar de todo, empiezo a ver que las circunstancias no responden a lo que me dijeron el domingo y caigo otra vez en depresión, en desánimo, en angustia. Entonces, ¿cuál es el porqué? A lo mejor es incredulidad, a lo mejor realmente no lo hemos creído del todo. Esto que dice Pablo y Pedro
que somos un pueblo de reyes y sacerdotes, hijos e hijas de Dios. Puede también que en algún momento hayas escuchado mentiras, porque lo que te acabo de decir puede tener que ver con una situación interna que nosotros estemos viviendo y que tengamos que crecer en eso y superar eso, pero puede ser también que te hayan dicho muchas mentiras. Acordate la parábola que estamos usando, en este caso siempre hay scars en nuestra vida que vienen a querer culparnos, mentirnos, decirnos un montón de palabras negativas para que nosotros no vivamos en el reino, sino que vivamos lejos del reino. Siempre va a haber una persona o un espíritu que te tira un dardo a tu mente para decirte, pero ¿qué vas a avanzar vos? No vas a poder lograr nada. Nunca, mira, vos ya lo intentaste 1000 veces. Nunca vas a poder dejar ese hábito. No pienses así. Eso es para otro, no es para vos. Y te empieza a bombardear el enemigo. A veces con personas reales que vienen y te dicen. Muchas veces acá me han contado a mí, personas que durante toda su niñez y todavía de la vida de adultos le han dicho que son inservibles, que son tontos, que no sirven, y palabras mucho más, ¿no? Que yo no puedo decir en esta plataforma. Pero que por ahí nos han dicho y nosotros hemos creído eso. Entonces se nos hace muy difícil poder creer que nosotros podemos ejecutar el gobierno que Jesús ya nos delegó a través de hacernos coherederos con Él. Ese personaje de Scar es nada comparado a nuestro enemigo, el diablo, nuestro adversario, que Pedro describe que siempre está así. Dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Me encanta que Pedro, ante estas palabras que el enemigo puede enviarnos como dardos a nuestra mente, dice lo siguiente. Lo primero, practiquen el dominio propio. O sea, hay cosas que vos te limitás porque vos te estás limitando. Como me decía ayer Agustina, que le decía a los adolescentes, el enemigo, no, porque el enemigo me tentó, el enemigo en un sillón diciendo, ¿viste los memes de ahora? O sea, hay cosas que tienen que ver con el dominio propio. Vamos, vos, dale, decile al lado, dale, tenés que salir, dale. Vamos, animalo que tenés ahí cerca y decir, dale. A ver, toma control, dale. Control propio, dominio propio, dale, vos podés, dale, sí. Y eso dice Pedro, ¿sí? Practiquen. O sea, que es una cosa que hay que desarrollar. Hay que practicarlo. Las primeras decisiones tuyas, cuando empieces a vivir como un rey, sacerdote que sos, generalmente esas primeras decisiones por ahí no son las mejores. No importa. Vos decirle a todos los que están cerca tuyo, estoy practicando. Estoy practicando. ¿Qué estás practicando? ¿Sí? Lo tendríamos que hacer una remera. Discúlpenme, estoy practicando el dominio propio. ¿No? Entonces, hay que desarrollarlo. Y luego dice, manténganse alerta. Astutos. No, la guardia baja no. Siempre con la guardia alta. Más hoy, ¿no? Que juega River y Boca, digo. La guardia alta. Siempre alertas. No desconozcan, dice en otro momento, las artimañas del diablo. No vivan como si todo el mundo fuera una fantasía. Ahí acá estamos usando una fantasía de ítem, pero ustedes saben que la vida real no es así, ¿no? Es muy diferente, ¿no? Uno no puede desconocer que el enemigo no quiere que vos tomes ese lugar de reino. Y las artimañas que él va a hacer van a estar para eso. Por eso hay que estar alerta. Y sigue diciendo Pedro, su enemigo el diablo ronda, ¿como qué? Como un león rugiente, parecido a Scar, ¿no? Buscando a quien devorar. Está ahí. Y donde te agarre con la guardia baja, donde no estés alerta, entonces va a pegar el zarpazo. Porque está buscando eso. Pero hay un giro en la película que a mí me gusta mucho, en esta película que estamos usando como parábola,
que estando lejos, Simba, del reino, de repente, y en forma fantástica, ¿no? El padre se forma unas nubes y le habla a su hijo. Más allá de esa fantasía, me gusta la frase que le dice. Dice que Mufasa le dice a Simba, has olvidado quién eres, por lo tanto, has olvidado quién soy yo. Recuerda quién eres. Te la repito, has olvidado quién eres, por lo tanto, has olvidado quién soy yo. Recuerda quién eres. Siguiendo con la parábola, muchas veces en nuestra vida, al olvidarnos que somos real sacerdocio, linaje escogido, un hijo, una hija de Dios, por consecuencia estamos olvidando quién es el que nos adoptó. Porque nosotros representamos un reino. En otro lado, el apóstol dice que somos embajadores de Cristo. Ustedes saben que un embajador sale de Argentina y, por ejemplo, va a ser embajador en, no sé, en Puerto Rico, no, ¿dónde quieren que sea? En los Países Bajos. Va a ser, porque no sé si Puerto Rico tiene embajada, estaba dudando de eso. Embajador en los Países Bajos, y entonces él va o ella va como embajador, como embajadora, representando a Argentina. Así que en todo lo que hace, representa a Argentina. No puede tomar las propias decisiones que a él o a ella le parezca, sino que tiene que tomar las decisiones y hacer lo que represente al gobierno que lo envía. Lo mismo pasa con nosotros. ¿Por qué no nos vamos de esta tierra el día que le decimos, sí, Jesús, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador? Y desaparecemos, nos vamos al cielo y ya está. ¿Por qué? Porque Dios necesita embajadores y embajadoras de su reino en esta tierra, para que representen al Rey que nos envió. Así que cuando vos vivís de acuerdo a la voluntad de Dios, viviendo y creyendo y manifestando que sos linaje escogido, real sacerdocio, estás recordando quién es Dios. ¿Y por qué vos sos un rey, un sacerdote, un linaje escogido? No porque vos te lo merezcas, sino porque estás representando al que te adoptó en su familia, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso siempre hay algunos puntos que nos pueden estar limitando. Yo creo que son 3 problemas que pueden ser puntos centrales que nos puedan limitar a vivir de esta manera. El problema muchas veces no es falta de capacidad. Yo siempre digo que esta iglesia es increíble la capacidad y los talentos que hay acá. Y encima son todos lindos. Justo nos tocaron una iglesia, o se arreglan mucho cuando, no sé cómo es, pero ¿cuántas horas te lleva eso? Entonces, lo que no es problema falta de capacidad. De hecho, ya hoy sabemos que hay muchos tipos de capacidades. Antes, el que era inteligente, el que tenía un buen coeficiente intelectual, ese era el que se destacaba, o alguien que se destacaba en deportes. Pero hoy hay muchos tipos de capacidades diferentes y a todas las necesitamos. Todas las capacidades las necesitamos. Así que vos tenés una capacidad. Hay algo que vos hacés que es muy bueno. Hay algo que te sale muy bien. Muchas veces no es falta de capacidad, es olvido de identidad. Vos tenés la capacidad, pero no la podés, la enterrás como aquel, otra parábola, ¿no? Aquel que enterró los talentos, ¿sí? O el talento en este caso, lo enterró y lo dejó allá abajo y se olvidó de que lo habían puesto para negociar esos talentos. Entonces perdió su identidad, no creyó, no se creyó capaz de administrar eso que le habían dado y prefirió enterrarlo. ¿Cuántas veces nos pasa eso a nosotros? Ahora, la creación entera espera la manifestación de los hijos de Dios.
Y vos o yo podemos estar enterrando algo debajo de la tierra cuando hay muchas personas y hasta la creación entera esperando que vos te manifiestes como hizo ese hijo, esa hija de Dios que ya sos. Así que a lo mejor vos te olvidaste tu identidad. Fuimos hechos para reinar. Si estás viviendo por debajo de tus posibilidades, entonces estás viviendo por debajo de tu identidad. La segunda cosa que puede pasar y que tiene que pasar, yo creo que es que la restauración arranca con una palabra. La restauración arranca con una palabra. Dios no va a transformar las circunstancias de afuera primero para que vos después cambies. Cuando Dios cambie esto, yo le voy a servir con todo el corazón. Voy a tener tiempo para orar. Cuando Dios... No sucede de esa manera. Todo arranca con una palabra. Dios te está hablando hoy, ya está todo hecho. Ya está. Porque todo arranca con una palabra, no arranca con el cambio de circunstancia. Crucen el Mar Rojo. Y uno lo idealiza, ¿no? Pero es como si te ponen acá en Playa Grande y te dicen, ¡África! Bueno, un poquito menos distancia era en ese momento, ¿no? No, te parás allá en el sur, a la isla Malvinas. Uno dice, sí, vamos, pero hay que meter el pie en el agua, ¿no? Y cuando metieron el pie en el agua, recién ahí se abrió. Lo mismo pasó después en Jordán. Entonces, la cuestión no es que cambie la circunstancia, es tener la palabra. Si vos tenés la palabra, esa es la palabra del rey. Y vos lo que tenés que hacer es ejecutarla en el reino, de acuerdo a la delegación que Él te hizo para que puedas gobernar sobre tu circunstancia. Ahora, el enemigo también habla. Esto es una lucha de dialéctica. El enemigo también te va a hablar. Así como te habla Dios, también el enemigo te va a hablar. Y cuando te habla el enemigo te va a hablar palabras de mentira, porque él es padre de mentiras. Y él te va a mentir y te va a decir y te va a tirar todo en contra. O te va a hablar y te va a distraer. A veces el enemigo no necesita mentirnos. A veces, siempre es una mentira, digamos, lo que él dice, pero a veces nos habla con distracciones. Y nos dicen, pará, mejor esto. ¿Por qué no haces esto? Y aquello, y aquello. Y entonces vienen las distracciones que nos van alejando de lo que Dios quería para nuestra vida. Pero Dios siempre habla más fuerte que el enemigo. Y la voz de Dios hoy tiene esa potencia para transformar tu interior. Y cuando tu interior cambia, vos podés ejecutar ese gobierno y cambiar las circunstancias. Y lo tercero que quiero decirte, y para ir cerrando, es cuando olvidás quién sos, olvidás quién es Dios. Es tan trascendental como eso. Si vos olvidás que sos rey, sacerdote, linaje escogido, hijo de Dios, hija de Dios, y vivís como cualquier otra persona, mirá, eso ya es una desgracia, pero hay una desgracia más grande. Estás olvidando quién es Dios, porque Dios es el que te dio ese poder. La identidad y la relación están conectadas. Si no sabes quién sos, tampoco podés entender quién es tu Padre. Y la distancia con Dios muchas veces no empieza en nuestro pecado, sino que empezamos por olvidar quiénes somos. Si uno tuviera la conciencia de quién es, no haría ciertas cosas. He puesto muchas veces este ejemplo, pero siempre, como dice Chiquita Legrand, el público se renueva y me parece que es un ejemplo espectacular. A mí me parece un ejemplo espectacular. ¿Se acuerdan de la pastora Sonia que estuvo el domingo pasado aquí? Mucha pastora de hace muchos años. Y hace muchos años ella se encontró con una persona de la iglesia, que no es ninguno de ustedes, tranquilo. Y cuando la encontró estaba fumando esta persona. Y esta persona, cuando vio que venía la pastora Sonia,
y ella estaba fumando, se sintió de alguna manera en falta, ¿no? Y hizo así, ¿no? Por ver la pastora, no sé, se quiso esconder como si fuera su mamá o algo así, ¿no? Y se escondió ahí. Y entonces llegó, mi mamá la saludó, todo, lo que normalmente, y en un momento le dice, che, ¿me das una pitada de cigarrillo? ¿Viste como quien te pide que le convide, viste? Y la otra persona dice, no, dale, dame una pitada, una sola. No. Y mi mamá le dice, ¿por qué? Vos sos una sierva de Dios, le dijo. ¿Y vos qué sos? Le dijo mi mamá. Le recordó su identidad. ¿Por qué perjudicás así el templo del Espíritu Santo? ¿Por qué te autodestruís? ¿Sí? Yo estoy hablando en este momento del cigarrillo, pero podríamos hablar de la comida, podríamos hablar de la bebida, podríamos hablar de sobre exigencia laboral, que destruyen el templo. No quiero estigmatizar a los que fuman, ¿no? Pero, ¿por qué esta persona en el contraste veía en la otra un siervo de Dios y en ella no? Porque había perdido la identidad. Y cuando perdés la identidad, te empieza a dar todo lo mismo. Total, yo soy un desastre. Yo dejar de ir a la iglesia no voy a dejar porque yo ya voy a la iglesia, ya, ¿viste? Ya está. Pero alcanzar esas cosas que dicen ahí de la plataforma. Ese es un gran problema. Olvidamos quiénes somos y entonces también olvidamos quién es Dios. El enemigo siempre va a hablar, pero Dios también habla. El enemigo habla con culpa, con mentira, con acusación, pero la voz de Dios habla identidad. Sos hijo, sos hija. No hay nada que puedas hacer para que eso cambie tu condición. Él ya te adoptó. Él no te echa de su familia. Sos hijo, sos hija. Eso es verdad. Y en esa verdad hay propósito, porque no sos hecho hijo, hija simplemente para tener un boleto al cielo y el día de mañana irte a disfrutar de la presencia de Dios, que ya es algo espectacular, sino que sos hijo, hija, porque también sos un heredero, una heredera para manifestar el reino de Dios en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Jesús si quieres hacerlo.